Este es el sexto video del curso Perspectiva de Género y corresponde a la unidad 5, Protocolo Nacional, Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, parte 2. Los resultados de tus evaluaciones serán registrados de manera que al concluir tu última evaluación serán promediados. La calificación aprobatoria deberá ser mayor o igual a 8. Recuerda que este curso cuenta con valor curricular y te ayuda para tu permanencia en tu institución. Bien, continúa viendo este video. Hola, saludos a todas y todos los participantes del curso Perspectiva de Género, enfocado al área policial. Soy su instructor, Eric Norman Contreras Sánchez, y vamos a ver el sexto video, el último de esta capacitación, y es la segunda parte del Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar. Protocolo que, como ya comenté en el video anterior, está publicado en el Diario Oficial y es para la aplicación a todas las policías a nivel nacional en los distintos órdenes de gobierno y en las distintas áreas en donde se atiende este tipo de eventos. En este segundo video de lo que se va a tratar es el proceso que establece este protocolo respecto a la atención policial de mujeres víctimas de hechos relacionados con violencia de género. Es un proceso que establece ya como tal el protocolo que debe seguir metodológicamente, sistemáticamente, y que lo divide en 5 etapas, que la primera es la detección, la segunda la identificación, la tercera se le llama intervención, la cuarta la canalización y la quinta la protección, las cuales vamos a ir explicando brevemente cada una de ellas y cada una de las fases que corresponde a cada una de ellas. La primera es la de detección y la cual la vamos a dividir en 6 fases. En la de individualización de víctimas y agresor, en la de observación, en la de recolección y registro, la de evaluación de información, la de conclusiones y la de formalización. La primera es la individualización de las víctimas y de la persona agresora. Consiste en aplicar la perspectiva de género para definir con claridad quiénes son los sujetos pasivos y activos de los hechos que atiende la autoridad de seguridad pública, separándolos tan inmediato sea posible, procurando mantenerlos en espacios físicos distintos y distantes. Entonces, de inicio, lo que se debe determinar, y siempre estableciendo esta cuestión de perspectiva de género, entendiendo que si bien también la mujer puede ejercer violencia sobre el hombre, regularmente el hombre es el que aplica más esta situación en las relaciones familiares y que además tiene ese beneficio en la mayoría de ocasiones, que tiene mayor fuerza física que le beneficia para ejercer este tipo de poder sobre la mujer. Pero aclaro, no quiere decir que no exista también violencia en cuanto a la mujer hacia el hombre, pero siempre casi nuestro primer principio es identificar quién es quien está ejerciendo la violencia para determinar quién es la víctima y quién es la persona agresora. Y lo que se tiene que realizar inmediatamente es separarlos y dejarlos en lugares físicos distintos. Si es un domicilio, entonces lógicamente en distintos lugares uno puede estar en la sala, la otra persona en el comedor, o depende de la estructura del inmueble. Ahora, ¿qué tipo de personas tenemos? Las víctimas, que son los sujetos pasivos del delito, es quien está recibiendo la agresión, y la persona agresora es la persona que está infligiendo cualquier tipo de violencia en contra de una mujer, ¿sí? Y la cual le está ocasionando un daño de distinto tipo. Tenemos víctimas de violencia de género, como lo comentamos, mayormente son las mujeres quienes sufren este tipo de violencia, este tipo de agresión, independientemente del otro tipo de circunstancias que también se pueden presentar en otros rubros, pero este protocolo específicamente está destinado a la violencia dentro del ámbito familiar, no descartando que existe también violencia en ámbitos laborales, sociales, culturales. Víctima directa, como lo mencionamos anteriormente, es la mujer que está recibiendo este daño.
que puede ser físico, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser patrimonial, económico, etcétera. También existen las víctimas indirectas, que son los familiares de la mujer, iniciando por las hijas y los hijos, y posteriormente madres, hermanas, sobrinas, etcétera, y que también pueden incluir personas del sexo hombre o del género masculino. Las víctimas potenciales, los que pueden estar en peligros en ese momento, las personas que se encuentran en el lugar y por lo tanto, derivado de esta circunstancia, por cómo se está presentando este hecho, entonces pueden ocasionar mayor daños este agresor o agresores que comenté en el video anterior pueden ser también las y los policías que intervienen en el lugar. Por eso siempre hay que aplicar los protocolos de seguridad, entendiendo que para poder proteger a los demás, primero se tiene que proteger uno como policía para poder actuar adecuadamente y brindar la seguridad como debe de ser a los demás. Y las víctimas en condición de vulnerabilidad destacan estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia física o doméstica, perdón, o familiar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de las víctimas. La segunda fase de esta primera etapa es la observación. ¿Sí? Observar las conductas, actitudes, comportamientos, condiciones y expresión física de la o el denunciante, de la víctima y del agresor o agresora, y de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones del lugar, señalado como el de los hechos, principalmente de manera enunciativa, más no limitativas las siguientes. Y creo que al final del día este es el primer paso que se tiene que hacer por protocolos. Recordar que cuando llegas a un lugar de intervención, lo primero que tienes que hacer es una inspección del lugar. A esto se refiere obtener información a través de los sentidos, ya sea como acto de investigación en la cuestión del sistema penal acusatorio o en tu actividad preventiva. Creo que este acto de investigación es el primero que siempre debe tener en cuenta el policía, recordando que en el Protocolo Nacional del Policía Primer Respondiente, lo primero que tienes que realizar en el lugar es esta inspección para detectar algún riesgo en el lugar y en todas las personas que están en el mismo. Por eso tienes que estarlas observando para que no se conviertan en un riesgo y saber qué es lo que tienes que hacer en su momento, o también de las víctimas, saber qué actitud tienen por el comportamiento que están desenvolviendo y que tal vez esa circunstancia le va a impedir denunciar o va a influir para que no continúe con el procedimiento, y por lo tanto debemos tener los conocimientos y las habilidades para desarrollar, ¿sí?, estas habilidades que llevarán a convencer, a animar a las víctimas y ofendidos a proceder penalmente. Entonces, siempre hay que recordar, mi primera función al final de cuentas es hacer una inspección, una observación del lugar y de todo el contexto que existe, incluyendo a las personas que se encuentran en el mismo. ¿Qué podemos observar? Los síndromes en mujeres víctimas de violencia de género. Las más comunes que explica este protocolo son los dos siguientes. El síndrome de la mujer maltratada alude a la serie de adaptaciones de las mujeres a las situaciones adversas que les generan dolor profundo. Las mujeres maltratadas desarrollan una serie de habilidades para enfrentar la situación que viven a través de hechos no conscientes, como minimizar el dolor y distorsionar, negar o justificar la realidad. También pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, como sentimientos depresivos, rabia, bajo autoestima, culpa y rencor. Además, suelen presentar problemas que somatizan a través de enfermedades, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales. Entonces, como policía, pues lógicamente no se puede ver todo este contexto en un solo momento, pero sí podemos observar que habrá mujeres que denunciaron o que denunciaron otras personas si tú llegaste al lugar de intervención
Entonces, en ese momento pueden presentar esta cuestión de que no pasó nada, que distorsionaron, no es que no me golpeó, es que me caí, es que el día de ayer iba corriendo y sufrí un accidente. Niegan esta realidad y la justifican. O también podemos encontrar personas que están llorando, personas que están en una depresión, mujeres que al final de cuentas en el momento que llegamos a lo mejor están bajo la influencia de un estupefaciente. Entonces sí tenemos que detectar estas cuestiones y cómo podemos desarrollar habilidades para entender que sí han sido víctimas de violencia, pero principalmente el protegerlas y posteriormente el convencimiento para actuar y que se proceda a una denuncia en su momento. También tenemos el síndrome de Estocolmo. Aquí la mujer se culpabiliza y siente que merecen ser castigadas. Son incapaces de cuestionar los valores ideológicos que propician la violencia. Este síndrome se presenta cuando se dan las siguientes 4 condiciones. Aquí lo primero, lo importante es que la mayoría de veces o denuncia a la mujer, pero ya en el momento que acude la policía, se empiezan a culpabilizar por distintas circunstancias. O 2, alguna persona ajena al problema entre la pareja es quien denuncia y al llegar la policía, ellas se culpabilizan y o dicen que no sucedió nada o dicen que ellas tuvieron la culpa. ¿Cómo se detectan estas 4 condiciones? Una, se percibe una amenaza a la supervivencia física o psicológica y se cree firmemente que el abusador cumplirá con esa amenaza. Entonces, muchas veces cuando ya se llega, ya está amenazada la mujer y por lo tanto cree que si se llega a denunciar o dar la entrevista refiriendo que sí fueron violentadas, creen que posteriormente, y muchas veces sí se da, que esa amenaza que les hizo el agresor lo harán posteriormente y ejercerán más violencia sobre ellas o de cuestiones económicas, patrimoniales sobre su familia o hasta la vida de la propia persona. La segunda cuestión que se presenta regularmente, la persona cautiva dentro del contexto del terror percibe la más mínima expresión de amabilidad de parte de su captor. ¿Qué quiere decir? Aquí el captor es el agresor. La persona que tiene cautiva a esta mujer en un domicilio, que a pesar de que no está atada con cadenas ni está secuestrada literalmente, sin embargo, sí existe un cautiverio por los miedos que tiene a salirse del domicilio, por muchas cuestiones. Entonces, bajo esta circunstancia, ante este terror, hasta esta inestabilidad emocional, en cualquier momento que el hombre le ofrece un cariño, le da amabilidad, la trata bien, aunque sea 5 minutos, muchas veces ya cambió la percepción y por lo tanto ya no quiere denunciar. 3, existe un aislamiento total de perspectivas que no sean las del abusador. 4, que la víctima percibe incapacidad para escapar. Entonces, al final de cuentas, se sienta aislada, siente que nadie la puede ayudar, que nadie puede ver por esto que le está pasando y dar una solución, y por lo tanto tiene una incapacidad para poder salir de ese problema, salir de un hogar donde ha sido víctima de violencia y que por desgracia muchas de estas mujeres antes del matrimonio también fueron víctimas de violencia en sus familias, que quiere decir del padre, de los hermanos, etcétera. Entonces se va dando una cadena, un ciclo vicioso del que no puede salir por ciertas condiciones psicológicas, sociales, económicas, culturales, y que es lo que se debe conocer en todas las áreas para ayudarla a escapar de esta situación que está viviendo. ¿Qué cuestión también observamos en el lugar? La agresividad. ¿Qué es la agresividad? Esta tendencia a actuar o a responder violentamente como respuestas a las necesidades humanas no satisfechas que se manifiestan en la agresividad. ¿Qué quiere decir? Cuando no tenemos una estabilidad emocional, cuando no sabemos controlar las emociones, cualquier circunstancia que nos aleje de esta estabilidad o no de sentirnos con el control sobre una situación en específico, se expresa mediante agresividad. Entonces debemos observar
e identificar quién está dando muestras de agresividad bajo cierto comportamiento que está teniendo en ese momento. Y esta agresividad la estás observando bajo distintas escalas. Lógicamente va subiendo, no necesariamente en todos los casos. En algunos casos se salta los 4 primeros escalones y se da en el quinto. Yo lo asemejo mucho en las explicaciones que doy en su momento con el uso de la fuerza. ¿Sí? En la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, si bien es cierto, te establece que debes ir escalando estos niveles, sin embargo, por una circunstancia específica, puedes pasar desde el 1, que es la presencia, hasta el último nivel, que es el uso de armas letales, por la situación que se está viviendo. En este caso, el agresor puede pasar desde el primero o a veces ni siquiera pasar el primero y se va hasta el quinto. El primero regularmente son cuestionamientos en tono sarcástico. Posteriormente empieza una censura de todo lo que se dice, hay injurias, se ofende a los demás, se trata de herir a las otras personas que se encuentran ahí, en este caso primero a la mujer y en otros casos a las personas que se encuentran rodeando a esta mujer. Manifiesta su desacuerdo en todo lo que se está realizando. Al policía regularmente le toca esta parte, porque él tiene que actuar en ciertas circunstancias que lo maneja la legislación o protocolos y lógicamente no está de acuerdo que se lleve a cabo esta circunstancia. De ahí pasa a alzar la voz y en cuestiones de amenaza. Si haces esto, te va a pasar esto y si continuamos con ello, hasta la vida puedes perder. Y muchas veces hasta a las mismas instituciones policiales se las amenaza en caso de actuar conforme a la legislación. Y ya cuando no existe este control y sigue escalando, entonces empieza a una agresión física. Ya llevarlo a golpear, a empujar, a lastimar, principalmente, lógicamente, a la mujer, pero también a las personas que se encuentran en el caso de un evento en específico. Después tenemos los niveles de agresión. La incivilidad que responde a la ausencia de respeto hacia los demás. Lógicamente, el no saberme controlar y cuando los demás no hacen lo que yo quiero, no estoy de acuerdo con lo que dicen, etcétera, o no se comportan como lo que yo espero, entonces, por esta cuestión de no estar civilizado y que se quiera que las cosas sean como yo digo, entonces empiezo a tener comportamientos banales como burlas, agresiones psicológicas y todo ese tipo de circunstancias. Después va a pasar una agresión física o verbal para acabar con el acto violento, como vimos hace rato con esta escalada de la violencia regularmente. Estas reacciones agresivas, las más comunes y que tenemos que detectar en la persona que es el agresor, en el lugar de intervención es cuando reprende con aspereza, cuando tiene la mirada fija y amenazante, o le tiemblan los párpados, o una mirada evasiva, cuando se le dilatan las pupilas, expresiones injuriosas, de amenazas, sarcásticas, agitación, movimientos impulsivos o aparición de tics, la palidez o el aumento en la coloración de la cara, el endurecimiento de las extremidades o cierre de la garganta. Y este endurecimiento no solamente se da en esas partes del cuerpo, también hay que revisar los músculos del rostro, que regularmente se establece ahí la agresividad en la mayoría de casos, posturas amenazantes, puños cerrados o señalar con el dedo o manotear mucho. Los temblores, una persona que no está controlando en ese momento su estabilidad emocional, pues lógicamente entonces pierde el control de algunas circunstancias del cuerpo, de movimientos, y muchas veces se empieza a temblar, se empieza a acercar a las personas y tiene un lenguaje corporal violento. No es una cuestión natural, sino empieza a hacer movimientos principalmente de las extremidades mucho más extensas. Se consume alcohol o droga, lanzamiento de objetos hacia la persona o hacia el suelo. Empieza a respirar agitadamente, de lo que comentábamos hace unos momentos, de que ya no controlas completamente tu actividad fisiológica y la sudoración, que es parte de ello. Entonces debemos estar al tanto, observando este tipo de circunstancias que nos pueden presentar las personas y cómo
el conjunto de ellos empieza a saber que ya está mostrando más agresividad y cómo va escalando y tengo que ponerle un alto a eso para que no haya repercusiones ulteriores de las que ya hubo inicialmente. Después de todo ello, debemos tener una recolección y registro, que quiere decir recolectar y registrar la información obtenida relacionado con el contexto de la violencia, tipos y modalidades. Los datos personales serán tratados de manera que se garantice su adecuada seguridad, incluyendo la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, aplicando las medidas técnicas y de organización apropiadas. Dicha actividad será de suma importancia para el policía, porque con esto será integrada la norma fundamental para el debido tratamiento de los datos personales y evitará sanciones para los policías. Como ya sabemos, la forma de registrar el día de hoy a las víctimas, testigos, etcétera, es mediante el informe policial homologado y existe un anexo específico donde vienen las entrevistas y hay registrar los datos de las víctimas, de los ofendidos, de los testigos. Ahí es donde se va a establecer esta circunstancia y como ya lo hablamos anteriormente en video anterior, bajo esta circunstancia, cuando no nos quieren proporcionar los datos o no quieren que sea revelada su identidad, entonces vamos a poner reserva de identidad. Y en el caso que nos den esta información, lo anotaremos en otra hoja, todos estos datos, acabando ello, cerramos ese sobre, lo engrapamos o lo anexamos a este anexo del IPH de entrevistas y de esa manera se entrega al Ministerio Público, quien deberá tratar de manera confidencial esos datos. Asimismo, al momento de recabar la información, se utilizará un formato de entrevista en el cual se señala el objeto y plena autorización para la realización de esta, con el fin de proteger a la víctima y al servidor público. Recordar que este mismo anexo, en la parte final del mismo, es solicitar la firma de la persona. En caso que no lo pueda hacer por distintas circunstancias, hay que anotar el motivo de esta circunstancia, documentar siempre todo lo que ocurra. Por eso es muy importante no solamente documentar por escrito, sino utilizar esta facultad que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales de documentar toda nuestra actuación, todos nuestros actos de investigación bajo cualquier medio que lógicamente no violente derechos fundamentales y también la oportunidad que nos da la Ley Nacional del Uso de la Fuerza en el caso de usar la fuerza de grabar todos nuestros operativos o también todas nuestras intervenciones para la detención de personas y actos que realicemos. Hay que usarlos, pero siempre entendiendo que es información confidencial y que estas grabaciones, la intención no es proporcionarlas a áreas que no corresponden o a medios de comunicación o para cuestiones personales. La cuarta pauta que tenemos, la cuarta fase en esta primera etapa es la evaluación de la información. Es la apreciación objetiva que el agente policial realiza de la información obtenida. ¿Qué quiere decir? Se tiene que hacer una síntesis para saber qué información realmente es de utilidad para las áreas a las que va a ir dirigida. Una, para el Ministerio Público. ¿Qué le sirve realmente para integrar su carpeta de investigación y esclarecer los hechos? Para las áreas policiales, el área de captura de Plataforma México y subirlo al sistema. ¿Qué realmente sirve para entender el delito, ¿sí?, de violencia familiar en contra de las mujeres y cómo las unidades de análisis, qué información realmente les sirve para ser explotada? Entonces debemos tener una apreciación crítica. Consiste en la selección de las fuentes de información. Desde ese momento debemos saber quién me puede proporcionar mayor información sobre el evento que se está viviendo y de los antecedentes previos. Pues lógico, la primera persona que tenemos es la víctima. Después tenemos personas que conocen a la víctima y que conocen al agresor y que están en constante contacto con ellos, muchas veces que viven en el mismo hogar, a veces los vecinos.
Entonces debemos hacer la apreciación. ¿Quién sí me puede dar información útil para esclarecer el hecho y conocer antecedentes previos? Y quienes al final de cuentas no me van a servir para aclarar ello y al contrario, nada más nos van a dar información que a veces hasta se convierten en chismes o en información subjetiva y no son fuentes confiables al final del día. La pertinencia. La información debe encontrarse relacionado al hecho reportado. No nos interesan otro tipo de circunstancias. No nos interesa el comportamiento de cada uno de ellos en la vida externa de la familia. No buscamos, ¿sí?, cómo se ha comportado esta mujer durante las últimas semanas en su vida privada, porque eso no tiene que ver con el evento en específico que se va a investigar. Entonces, la información en relación a la víctima y de la agresora o agresor debe encontrarse asociado con el hecho denunciado o con antecedentes de contextos de violencia. Entonces, lo que estamos buscando, si quiero un antecedente, como comenté, no es de la vida privada, no es de situaciones laborales, etcétera, es sobre antecedentes de violencia que conozcan tanto la víctima como testigos presenciales o de conocimiento. Detectar la información de necesidad inmediata. Información esencial para determinar las acciones policiales a realizar. Y eso es fundamental, y eso nada más no solamente es con testigos, es también mediante una inspección. Saber información que me haga entender qué tipo de evento existe, si existe un delito, si existe una infracción administrativa o no existe, pero también los riesgos que se determinan que se encuentran en el lugar de intervención. Detectar la información que es importante y posible su posterior o futura obtención por medio de actos o actuaciones policiales o bien con apoyos interinstitucionales especializados en la materia. Información no esencial. Recordar que además, no que no sea esencial, para mí toda información que ayude a esclarecer los hechos es esencial. Sin embargo, a veces por ciertas circunstancias no podemos obtener toda la información en el momento, pero sí debemos registrar la forma en que se va a poder obtener posteriormente. A lo mejor en ese caso la víctima no está en un estado emocional para que te dé la información, pero sí tenemos todos los datos y vamos a procurar trasladarla a las áreas especializadas y comunicarlo al Ministerio Público para que posteriormente él decida cómo se realizará esa entrevista, hasta si él mismo la realiza o solicita un acto de investigación a un área policial para que realice la entrevista y con las características que él esté solicitando. Otro tipo de testigos que están en el lugar que en ese momento, por cierta circunstancia específica, tampoco pueden dar la entrevista, pero sí voy a registrar mi anexo de entrevista solicitándole los datos para que posteriormente se pueda hacer la entrevista. Después, la valoración de la fuente, completamente confiable. La proporción en las mujeres víctimas. Lógicamente, la que tenemos de mano y la que debemos entender primero como cierta es la que nos proporciona la mujer víctima. Y lo vuelvo a aclarar, en ese momento yo no estoy para saber si es cierta o no. Sin embargo, ya el Ministerio Público hará su investigación y se determinará como tal, pero de inicio la debo tomar como cierta. Generalmente confiable, la proporciona alguna persona de la red de contactos de la víctima, los familiares, los vecinos, etcétera, testigos de los hechos que no guarden relación con la víctima ni con él o la agresor o agresora, confiable pero no en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Personas que no están en el núcleo familiar, o que son familia pero no viven ahí y esporádicamente van, o amigos que llegan a ir a las situaciones de hogar. La proporcionada por la red de contactos de la agresora, contactos en común de la víctima y del la agresor o agresora generalmente no es confiable. Ahí depende mucho del tipo de entrevista que realices, de la forma que lo hagas, de las técnicas de entrevista que sepas utilizar para saber si esa persona que te está dando esa información es confiable o no, porque no la podemos descartar o decir inicialmente generalmente no es confiable, porque toda información al final de cuentas nos ayuda y ya el Ministerio Público tendrá que confirmar si es cierto o no, pero hay personas que no están dentro del domicilio, pero que son contactos laborales que han tenido conocimiento de lo que pasa en ese hogar por pláticas que han tenido con la víctima o con el agresor.
y la portada por el agresor o agresora. Pero hay recordar que como policías hay que esperar más bien que hay que presentarlo ante el Ministerio Público en su momento, si es el caso como detenido, en el caso de que no sea la circunstancia de que exista una flagrancia o un caso en que tenga que detener de los supuestos que me marca la legislación y posteriormente es citado por el Ministerio Público para tomar su declaración, pues lógicamente será en ese momento. Como policías en el lugar de intervención hay que procurar no obtener otro tipo de información del mismo más que sus datos en su momento para poder llenar el registro correspondiente en caso de una detención. Después tenemos la veracidad, que la información sea cierta. Si la proporciona a las mujeres víctimas, se presumirán ciertas, salvo prueba en contrario, pero como lo comentamos, cuando es en el ámbito policial, nosotros nada más llegamos a lo que establecen en la entrevista. Y como es un caso de violencia contra la mujer, inicialmente para su protección, la consideraremos cierta, para preservar su vida e integridad y poder actuar realmente. Ya después en la investigación del delito, que ya le corresponde jurídicamente al Ministerio Público y con todo lo demás que pueda obtener de indicios, de elementos materiales probatorios e ingresarlos como dato de prueba en su momento, ya entonces él verá si es cierto o no. Pero de inicio como policía, yo lo debo tomar como cierto en el sentido de preservar y proteger la vida e integridad de la mujer. Probablemente cierta, la corroborada mediante otros indicios, testigos, otros elementos que confirmen o se relacionan con el hecho y se considera información esencial de existencia de una situación en algún contexto de violencia, pero no confirmada por las mujeres señaladas como víctimas. Esto se da regularmente cuando llegamos al lugar y el denunciante es otra persona, o cuando denunció la mujer, sin embargo, al llegar ya no quiere continuar con el procedimiento, pero hay otras personas que estuvieron o vecinos que te dan información. Pero regresamos al mismo punto. Nosotros tenemos que adquirir esa información y registrarlos en los documentos correspondientes. Y ya el Ministerio Público se encargará de investigar en un momento si es cierto o no es cierto. Y después tendremos que llegar a la fase de conclusiones. Son las que determinan la autoridad de seguridad pública desde su apreciación por medio de la información obtenida. Y precisa lo siguiente. 1, ya vimos, identificación de las víctimas y de la persona agresora. 2, el tipo y modalidad de violencia. Por eso debemos conocer completamente lo que nos dice la ley respectiva y diferenciar el tipo que ya hablamos en su momento, ¿sí? Que es la forma en que se realiza la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial que nos marca la legislación, y las modalidades es en dónde, en qué ámbito se realiza: familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional, o la violencia feminicida, pero ya estaríamos en otro contexto y una atención especializada también en los delitos de feminicidio con protocolos específicos y lineamientos internacionales que nos deben regir para hacer una investigación de ese tipo. Después, el daño causado y la frecuencia. Inicialmente, el daño que tiene en ese momento y saber la frecuencia en que se ha dado. Tiempo de exposición a la violencia. Igual, en ese momento, cuánto tiempo fue violentada la mujer e históricamente desde cuántos meses, cuántos años, cuántos días ha sido violentada. Secuelas visibles o posibles. No somos médicos, sin embargo, hay cuestiones que apreciamos a simple vista, otras que pueden ser internas o otras que están en lugares íntimos de la mujer, pero que te está refiriendo y por eso debemos pedir el apoyo inmediato para la canalización respectiva. Manifestaciones de violencias que enfrenta la víctima. La peligrosidad, escalada y nivel de agresión y conductas de reacción frecuentes de la persona agresora. Como lo comentamos, tenemos que dar como conclusión qué fue la agresión que presentó en esta observación que hicimos inicialmente la persona agresora. Y por último tenemos la formalización.
todo esto que mencionamos, todas esas 5 etapas y todo lo que sucedió, entonces tenemos que llevarlos a los formatos respectivos que nos marca la legislación. ¿Y cuál es el formato principal que nos marca la legislación? Empezando con el artículo 21 constitucional en el párrafo 10 que nos dicen que los integrantes del sistema nacional tienen la obligación de tener bases de datos criminalísticos. De ahí nos vamos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a su artículo 41 y 43, donde se establece la obligación de la captura del informe policial homologado. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos menciona la obligación de hacer el informe policial conforme a los lineamientos, legislaciones y protocolos que se establezcan para ese efecto y demás documentos respectivos. El protocolo nacional del policía primer respondiente, que siempre nos tendrá y siempre nos hablará que el formato único que se tiene que utilizar es el informe policial homologado y sus anexos. Y por último, los lineamientos del informe policial homologado publicados el año pasado, a principios de año, en donde se establece la obligatoriedad de llenar este formato y el que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, dejando derogados todos los anteriores informes policiales homologados que existían. Entonces hay que saber cómo requisitar cada uno de los anexos, cada uno de los formatos, y lo que no está incluido en el informe policial homologado y en sus anexos, entonces saber las instituciones qué formato tienen para registrar esa actividad. La segunda etapa que se tiene es la de identificación. ¿Cuál es la etapa de identificación? Es la actividad de encuadrar jurídicamente los hechos en razón de la detección de acuerdo a la legislación general y ordinaria aplicable en la materia, el tipo y modalidad de la violencia, identificando el fundamento legal aplicable al caso relacionado con la violencia detectada para la toma de decisiones procedimentales en la actuación policial, si es perseguible por querella o de oficio el delito relacionado con la violencia detectada. Por eso es importante que el policía tenga conocimientos básicos de teoría del delito y además tener el conocimiento de los tipos penales, sus modalidades, para saber si ese delito se persigue de oficio o se necesita una denuncia o querella, y así saber cuál va a ser su actuación policial. Por desgracia y por experiencia nacional y principalmente en las áreas preventivas, muchas veces que se llega a este lugar de intervención, al no realizar esta etapa adecuadamente, en vez de identificar perfectamente el evento en un tipo específico que nos marca la legislación, se los llevan regularmente a los agresores al juzgado cívico por alterar el orden público. Entonces, analicen realmente qué es lo que está pasando si tú te llevas a una persona ante un juez cívico por alterar el orden público cuando estás en tu domicilio, y además no estás, si se persigue y es un delito de oficio, entonces existe un abuso de autoridad por un acto que no va conforme a la legalidad, y pueden existir otro tipo de delitos que está cometiendo el policía en su momento. La siguiente etapa, la tercera, es la de intervención. Esta etapa de intervención se divide en distintas fases, que es acercamiento, determinación de la crisis, la actuación con las personas involucradas en los hechos, víctima, agresor y testigo, el reaseguramiento, la búsqueda de opciones y la formalización. Entonces, de inicio tenemos que esta etapa es aquella atención policial que se brinda en momentos de crisis, donde la autoridad de seguridad pública interviene para realizar el manejo de la crisis que presenten las mujeres víctimas de violencia y que deben atender todos los momentos de crisis que se presenten con enfoque de género. Deberá intervenir y responder ante cualquier situación de violencia familiar que se le presente, atendiendo las siguientes pautas de actuación. Entonces, es atender, ¿sí? Intervenir en los momentos que existe violencia, en momentos que existe crisis en un ámbito familiar, y que deberá actuar bajo las siguientes pautas. Lo primero, debe ser
un acercamiento, conocimiento de situación de violencia e ingreso al domicilio. Las formas en que la policía puede tener conocimiento de la situación de violencia son llamada telefónica efectuado por él o la receptora de la violencia, familiares, vecinos o testigos en forma presencial, o detección de la situación por los elementos policiales. Recordar que para intervenir el Protocolo Nacional de Primer Respondientes nos determina distintas formas en que me convierto en primer respondiente. Uno es la denuncia, que esta denuncia sí puede ser vía telefónica, al 911, a teléfonos que establecen las instituciones y que reciben operadores que a su vez lo transmiten al área correspondiente para ser atendido el evento. En este caso, en esta denuncia, puede ser con datos del denunciante, que puede ser la víctima o puede ser un testigo, otra persona que haya visto el evento, o dos, puede ser una denuncia anónima donde no se proporciona ninguna información de quien está denunciando el evento. Pero también existe esta parte de una denuncia directa del ciudadano, que en algún recorrido que está haciendo el policía se acerca a una persona y le dice que está siendo víctima de violencia dentro de su hogar, o dos, alguna persona que se percató de ello y por lo tanto está haciendo la denuncia. Y también puede ser de dos formas. Puede ser una denuncia con datos del denunciante o una denuncia donde se reserva la identidad la persona que está haciendo la denuncia. Pero también existe la intervención, además de una denuncia por flagrancia, que el elemento policial, al hacer algún recorrido, al estar haciendo una investigación, se percate que existe una agresión física sobre una persona en un domicilio, y al ver que está en riesgo su integridad y su vida, entonces tiene que evitar esta circunstancia y tiene que actuar. Esa es la siguiente forma en que se tiene. Entonces, bajo ese contexto, vamos a seguir con lo que nos dice el protocolo respecto a este ingreso al domicilio. En caso que la agresión ocurra en el interior del domicilio, los elementos policiales solo podrán acceder legalmente recabando el permiso de quien aduzca ser titular del derecho o tenga interés legítimo para otorgar el permiso, de conformidad con lo establecido en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual su ingreso estará justificado sin orden judicial cuando se tiene la constancia de la existencia de un delito flagrante, es decir, si la violencia tiene lugar en el mismo momento o si se tiene el temor fundado en que ésta se pueda presentar al momento de su retiro. El segundo es contando con el permiso de sus moradores. En este caso, bastaría el permiso de la víctima para acceder al domicilio. Entonces, por lógica, cuando se atiende un evento, cuando se tiene conocimiento de violencia dentro del ámbito familiar, como comentamos, o es por una llamada a uno de estos teléfonos, o es porque alguien se me acercó a hacer esta denuncia, o dos, porque dentro de mis actividades está un caso de flagrancia dentro de un domicilio donde está en peligro la vida o la integridad de alguna persona. En este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 290, nos da la facultad de poder ingresar a ese domicilio, aunque no contemos con una orden de cateo, con un mandamiento judicial. Pero los dos casos, los dos supuestos que nos faculta este código, uno es que nosotros estemos observando ese riesgo, ya sea que ese riesgo sea actual, real o inminente, en donde esté en peligro la vida o la integridad de una persona, y por lo tanto podremos ingresar para evitar esta circunstancia y tendremos que hacer todo el proceso de intervención. Lógicamente, acabando nuestra actuación, vamos a tener que realizar un acta circunstanciada donde establezcamos el por qué ingresamos al domicilio, el motivo por qué ingresamos bajo este primer supuesto que nos marca el 290. Y el segundo supuesto es cuando llegamos al domicilio por una denuncia y que nos deben permitir el ingreso. ¿Qué quiere decir? Esta persona que nos está permitiendo el ingreso, que regularmente puede ser la víctima, puede ser un familiar que viva dentro del hogar, que tenga su morada ahí, y nos firme un permiso de ingreso
para poder intervenir, o dos, se grabe, se documente vía videograbación este permiso que te están dando y que posteriormente, dentro de los 5 días siguientes, tiene que ser ratificado ante el juez de control. Entonces son las dos formas en que podemos ingresar a un domicilio en estas circunstancias de violencia contra la mujer en el ámbito familiar. El segundo punto, la segunda fase de esta etapa de intervención es la determinación de la crisis. ¿Qué es una crisis? Es un desajuste emocional que no necesariamente se expresa en llanto. Puede ser una actitud pasiva, agresiva, de aislamiento o de evasión, entre otras. Entonces, al llegar al lugar, pues lógicamente al estar interviniendo, podemos determinar que la persona, la víctima del delito, está en un estado de crisis. Y además también hay que entender que también la persona agresora puede estar en un estado de crisis. Entonces, se debe verificar en ambas vías, no solamente en uno. El estado de crisis. ¿Qué es el estado de crisis conforme lo menciona este protocolo que estamos revisando? Se encuentra limitado en el tiempo. Su manifestación dependerá de un evento que lo precipite, pudiendo cursar por patrones o etapas hacia su resolución, positiva o negativa, que dependerá de la magnitud o gravedad del suceso precipitante, de los recursos o habilidades psicológicas del individuo, así como de sus recursos sociales, es decir, el nivel o cantidad de asistencia o auxilio de que dispone. Entonces, este estado de crisis es como va estableciéndose en el evento, en cada situación específico, y lógicamente lo que se va a buscar es controlar ese estado de crisis, buscando toda la atención especializada que sea prudente en ese momento para poder permitir que no crezca este estado de crisis y no se agrave y escale la agresividad o la crisis que tiene la mujer en ese momento, poder atenderla lo más rápido posible. La crisis como estado emocional. El modelo de atención a mujeres víctimas de violencia familiar y de género señala que se relaciona con la incapacidad de la persona para solucionar problemas. ¿A qué se refiere? Que la mujer, por la circunstancia que está viviendo psicológica, emocional, por estas agresiones que ha recibido, no tiene la capacidad en ese momento de resolver ese problema. Y por lo tanto, para eso estamos los servidores públicos y las autoridades que se transforman en ese momento al existir un delito, de atender ello y poder dar una solución a este problema que tiene esta mujer víctima de violencia dentro de un ámbito familiar. La tercera fase de esta tercera etapa es la actuación con las personas involucradas en los hechos. La actuación policial en casos de violencia familiar debe tener en cuenta las condiciones y necesidades que se encuentran en dicha situación. Por tal motivo, está contraindicado: 1. Favorecer, promover o permitir la conciliación entre la víctima y agresor, ya que existe desigualdad entre ambos. Como comentamos, en este tipo de eventos no llegamos como policía de proximidad a mediar en un asunto de justicia cívica. Estamos enfrente de un delito que implica violencia hacia la mujer. Y no importa, de cualquier tipo de violencia no se puede llegar a un acuerdo en ese momento, no podemos poner a conciliar, menos cuando hay una desigualdad entre las partes. En este caso, una desigualdad entre el hombre y la mujer. En otros casos, entre una mujer o un hombre adulto con una niña o un niño. Por lo tanto, ahí no se trata de mediar. No se trata de que concilien en ese momento y que ya estén bien, que para qué se pelean, son esposos, se deben querer. Eso no nos corresponde como policías, nos corresponde atender el evento, preservar y proteger la vida e integridad de la mujer y tratar de convencer para que se haga la denuncia respectiva en caso de que no se persiga por oficio derivado del tipo de evento que distinguimos en esos momentos. Tampoco es conveniente privilegiar la investigación de los hechos sobre la seguridad de la víctima.
Y esto es muy importante. No podemos primero empezar actos de investigación sin que una persona esté protegida. Este es un ejemplo que también pongo en la cuestión de lo que es la cadena de custodia o lo que es la preservación de los indicios. Siempre hay que tomar en cuenta que cuando llegamos a un lugar de intervención, lo más importante es las personas, la vida e integridad de las personas. Si derivado de ello se destruyen, contaminan, alteran los indicios o no se pueden realizar actos de investigación, no importa, porque al final de cuentas, lo primero que tenemos que buscar es que esta víctima o cualquier persona en el lugar no sufra un daño que le pueda ocasionar la muerte o una lesión grave o puede perjudicar en su integridad. Siempre va a estar la vida sobre todas las cosas en la actuación policial. En este caso, no es la excepción. Buscar la verdad histórica sobre la protección de la víctima y de sus menores hijos. Es lo mismo que estamos hablando. No puedo primero buscar a ver qué pasó. Primero déjeme enterar cuáles son los indicios, cuáles son los elementos materiales probatorios que existen para conocer la verdad histórica sobre las víctimas y los ofendidos. Minimizar los eventos de violencia familiar. No llegar, pero ni se le ven golpes. Yo no veo que tenga ningún daño. No se le ve nada. Pues nada más le dio una cachetada. ¿O para qué se hace si al final de cuentas no va a denunciar? Ya nos ha llamado 4 veces, no pasa nada. No, nunca hay que minimizar los eventos. Siempre hay que entender que al existir violencia por parte del hombre a la mujer hay un riesgo alto sobre la vida y la integridad de la mujer. Entonces, siempre nos debemos ir a los protocolos y aplicar estrictamente lo que dicen sin minimizar ninguna situación. Entonces, tenemos A, actuación de intervención con la víctima; B, actuación de intervención con la persona agresora; C, actuación de intervención con los testigos. ¿Qué vamos a tener que hacer en esta etapa con cada una de las personas que se encuentran en el lugar? Sean víctimas, sean ofendidos, sean los agresores o sean testigos de la circunstancia que se vivió en ese momento. Lo primero, actuación e intervención con la víctima. Procurar que el elemento policial que entreviste a la víctima solo sea sobre datos generales, a fin de evitar que la misma se inhibe o muestre introvertida al momento de hablar de la situación. Entonces, primero lo que debemos buscar son sus datos generales para que tenga confianza, que no tenga además en su momento miedo, pena, distintas emociones que impidan en su momento dar toda la información posible que nos ayude realmente a esclarecer los hechos y dar la información que al Ministerio Público realmente le sirva para esclarecer estos hechos. Transmitir a la víctima mensajes de interés, comprensión y apoyo, a efecto de generar en ella sensación de seguridad, confianza y protección, fundamentales para proporcionar una comunicación clara, abierta y necesaria para colaborar en su auxilio. Mostrar empatía, simplemente entender la situación que está viviendo la mujer y por lo tanto ponernos en su lugar, saber cómo me gustaría que mi mamá, mi hermana, en caso de que seamos hombres, mi pareja, las mujeres que están cerca de mi círculo, me gustaría que fueran tratadas cuando están en una circunstancia de este tipo. Y lógicamente cuando la policía es mujer, pues qué les gustaría, cómo ser atendidas en ese momento para tener una seguridad y confianza después de lo que acabas de vivir. También se tiene que informar a la víctima sobre el objetivo de la presencia policial y el interés por proporcionarle su apoyo. De inicio, lógicamente, ya que esté en una estabilidad emocional, saber cuáles son nuestros alcances, qué es lo que podemos hacer en ese momento y cuál es el propósito que estemos ahí para poder apoyarla y auxiliarla. Formular preguntas específicas sobre los aspectos evidentes que no queden debidamente claros o que la víctima evita, niega, minimiza o justifica respecto a los tipos de violencia cometidos en su contra y el estado de riesgo. Lógicamente, ya con esta confianza y después de hacer unas preguntas abiertas,
cuestiones que veamos que no nos proporcionó en su entrevista voluntaria, porque hay que aclarar, no podemos obligarla a darnos la entrevista. Sin embargo, si nos la da, tratar de ir extrayendo y obteniendo la mayor información posible para entender todo lo que sucedió para poder primero protegerla y también determinar de qué tipo de delito estamos presentes, entendiendo que si al final del día no lo obtenemos, el Ministerio Público en su caso, en caso de denuncia o en caso de que se persiga de oficio el delito, tendrá que seguir con este tipo de investigación. B, la actuación e intervención con la persona agresora. ¿Qué tenemos que hacer con la persona que está convirtiéndose en el agresor? Para garantizar la integridad física de la receptora, se procurará la separación física, la mayor distancia posible entre esta y el generador. Se deberá atender los siguientes criterios. Como comentamos de inicio, separar a las personas. Un error muy común que se cometa al separarlas es llevar al agresor a la calle. Tengan cuidado con ello porque muchas veces dentro de la colonia, dentro de las calles vecinas, se encuentran personas que lo conocen. Primero, están haciéndolo público. Y dos, hay personas que tienen amistad o enemistad con esta persona. Y por lo tanto se pueden ocasionar otro tipo de eventos que no vamos a poder controlar en ciertos momentos. Entonces hay que entender, no se trata de sacarlo del domicilio, se trata de tenerlo en un lugar donde no tenga ni siquiera contacto visual con la víctima. Tenemos transmitir a los agresores mensajes claros sobre la posibilidad que hay de aplicar una sanción o pena jurídica a su conducta violenta, a efecto de que reconozca la relevancia de su situación y acto. Lo que tenemos que hacer es aclararle la situación que está viviendo. Ese acto que cometió, ¿qué es y en qué se puede convertir? Y si sigue haciendo actos de agresión y violentos, hasta dónde puede llegar esa situación y cómo le puede repercutir jurídicamente y cómo puede llegar hasta una privación de la libertad que esté justificada. Dos, tener presente y registrar en la remisión la información obtenida y apreciada como respuestas, comportamientos y actitudes de la persona agresora mostró. ¿Qué quiere decir? En nuestro informe policial homologado vamos a documentar y registrar todo lo que observamos del comportamiento del agresor. De ser el caso, se trasladará a la persona agresora al Ministerio Público correspondiente. ¿Qué quiere decir? Si está en algún supuesto que amerite la detención de la persona, que puede ser la flagrancia, entonces vamos a tenerla que poner a disposición del Ministerio Público, quiera o no la víctima, porque al final del día yo estoy observando el delito o está en uno de los supuestos de flagrancia. El C habla de la actuación e intervención con los testigos. ¿Qué se tiene que hacer con los testigos de estos actos de violencia en el ámbito familiar en contra de la mujer? A partir de la información brindada por la víctima y el presunto agresor, se procederá a la formulación de preguntas tendientes al esclarecimiento de los hechos. Lógicamente, yo ya tengo información previa de la inspección ocular que hice, de las entrevistas que le hice a las víctimas al ofendido, si el agresor me dio información en su caso. Entonces ya los testigos, dependiendo de ya la información que tengo, primero preguntar si fue un testigo ocular o simplemente tiene conocimiento previo, un testigo de referencia. Si fue un testigo ocular, entonces que me diga cómo sucedieron los hechos. Además, preguntarle si tiene conocimientos de hechos anteriores. Aquí sí es a ambos, porque ahí sí pueden tener conocimientos tanto los testigos oculares o de referencia o también llamados de conocimiento. Pedirle que describa su relación con las personas involucradas y si puede aportar alguna información sobre el comportamiento habitual de la persona agresora y la víctima, pero aclaro, solamente en materia referente a la violencia. No podemos preguntar sobre comportamientos de otro tipo. Si son infieles, si tienen una vida con otra persona,
si tienen deudas o todo ese tipo de circunstancias que no nos ayudan a esclarecer los hechos y que estamos estableciendo prejuicios sobre las personas de cuestiones que no nos interesan del hecho que estamos investigando en específico. Tener un trato adecuado que le brinde garantías y facilite su participación. Recordar que no, también no podemos obligar a un testigo a darnos la información. La entrevista en el lugar de intervención no es obligatoria. Se tiene que procurar. Ya si se requiere en su momento y el Ministerio Público así lo requiere, pues ya se harán otros procedimientos para que sea obligatoria su participación. Sin embargo, en ese primer momento es una materia de convencimiento. A diferencia de antes, el interrogatorio que se aplicaba por parte de las policías, ahorita se hacen entrevistas y cuyo principio fundamental es el convencimiento y la empatía sobre las personas, brindarles un ámbito donde estén convencidos de hablar, de darnos información que nos facilite entender mayormente qué pasó y que se pueda integrar a la carpeta de investigación esta información. La cuarta fase de esta tercera etapa de intervención es el reaseguramiento, apoyar a la persona a tolerar su emoción, guiándola a dimensionarla para que no se desborde y no imposibilite el pensamiento claro y lógico en la medida de lo posible, y acompañarla para que logre aceptar que su realidad ha cambiado, pero que la vida continúa. ¿Qué quiere decir? Darle fortaleza a la víctima. Ojalá ya hayan llegado áreas especializadas que fortalezcan esto, pero hacerle comprender que al final del día su vida no solamente gira en torno de una persona y que sí debe romper este ciclo de violencia y que existen procedimientos para hacerlo y que al final de cuentas, si sigue este procedimiento, la vida va a continuar, lógicamente que requiere ciertos apoyos, pero es darle esa fortaleza, darle a esa mujer ese apoyo que requiere en ese momento de crisis en la que está viviendo por ser víctima de violencia. 5. La búsqueda de opciones. Se debe apoyar para la toma de decisiones a corto plazo en la resolución de la problemática inmediata y evitar la fuga de pensamientos hacia situaciones que no requieren solución inmediata. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que buscar opciones como en todas mis intervenciones policiales. ¿Qué debo hacer para solucionar el problema que se me está presentando? ¿Cuál es mi actuación primordial que debo hacer? En este caso, dar la prioridad a la preservación de la vida y la integridad de las víctimas y demás personas, tratar de romper este círculo de violencia, promoviendo que la mujer denuncie. Otra prioridad que tendré posterior será en su caso la detención de la persona si existe flagrancia. El cuarto también, el poder preservar inicialmente estos indicios o elementos materiales probatorios que tengamos en el lugar de intervención y así sucesivamente ir viendo las opciones que tenemos de acuerdo al estado de fuerza y a la fatiga que tenemos en el lugar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas herramientas e instrumentos que me ayuden para realizar el aseguramiento y en su caso la cadena de custodia? Todo ese tipo de circunstancias las tenemos que ver y por lo tanto buscar las diversas opciones que podemos realizar dentro del lugar. La sexta fase de esta etapa es la formalización. Cuando la autoridad realizó una intervención en el manejo de crisis de la víctima, deberá realizar un informe de los actos de intervención que realizó mediante una narrativa justificada con los anexos que considere necesarios, incorporándolos de manera ordenada, secuencial y claro. Es muy simple. Tú tienes un informe policial homologado donde te establece la narrativa de los hechos. Entonces ahí vas a redactar todos los pasos que seguiste para atender la crisis de esta víctima. Y si utilizaste algún anexo extra como una entrevista, pues lógicamente la vas a anexar al mismo u otro instrumento que hayas utilizado en su momento. De ahí nos iríamos a la cuarta etapa de la que es la canalización y que tiene las siguientes fases: apreciación de la situación, consideraciones, traslado y entrega. Algunos mecanismos de atención atendiendo a la situación de cada caso en particular son
Podemos utilizar estos medios para la atención de las víctimas, servicios de trabajo social, servicios de psicología, servicios de asesoría legal, servicios infantiles, jueces calificadores, así los llama el protocolo, pero realmente son jueces cívicos, servicios especializados en secretarías de seguridad ciudadana, las comisiones de derechos humanos, los institutos de salud, servicios en medios digitales o por vía telefónica de asesoría y orientación en atención de violencias, defensores públicos especializados en violencia de género, Instituto de la Defensoría Pública, las Fiscalías Generales de Justicia o especializadas en la materia. Son las áreas que nos pueden ayudar a atender esta circunstancia de violencia que existe. También existe la institución de atención a víctimas del delito, la institución de atención a la mujer, la puerta violenta, los centros de justicia de la mujer, el Poder Judicial y Tribunales Superior de Justicia, los refugios especializados, las organizaciones no gubernamentales especializadas en materia con servicios gratuitos y las instituciones que traten la violencia de las personas agresoras. La primera fase de esta cuarta etapa es la apreciación de la situación. El agente policial de seguridad pública debe procurar su propia seguridad, considerar las medidas a tomar si el evento o la situación reportada es de emergencia o de urgencia, así como la prioridad de la atención, las condiciones del lugar, el clima, el estado físico y emocional con las que se encuentran los participantes de los hechos. Como hablamos anteriormente, lo primero que debe comprender un policía que para brindar seguridad, el primero debe estar seguro, debe estar protegido y siempre debe ser ese primer paso. Después saber valorar si existe una situación de emergencia o de urgencia, así como las prioridades de atención, como lo mencionamos hace rato. ¿Qué es lo primero que debo atender? ¿Qué es lo primero en mi escala de mi actuación policial que protejo? Ya lo mencionamos, la vida. Después, ¿qué viene? Y así sucesivamente debemos dar prioridad a estas circunstancias y cómo voy a actuar de acuerdo a la situación que tenemos en el lugar, incluyendo el clima, incluyendo el estado físico y emocional de los intervinientes en este hecho. En situaciones de emergencia y urgencia, ¿cuál es la diferencia? Emergencia es el llamado solicitud de la atención policial por cualquier medio ante cualquier situación o suceso en donde se refiere a que un tercero amenaza la integridad humana, que por su cronicidad ante escenarios de violencia pueden estar comprometidas la vida, integridad física, psicológica y patrimonial de las víctimas, quienes siendo rebasadas en sus capacidades de respuesta habitual requieren de una intervención de externos para tener acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? Siempre que acudo a un lugar de intervención donde existe un delito, y en este caso, que es violencia contra la mujer en el ámbito familiar, existe una situación de emergencia porque está en riesgo algún bien jurídico tutelado de la mujer, en especial la vida y la integridad. Después tenemos qué es la urgencia. Es cuando a raíz de la emergencia se constatan situaciones de apremio o de evidente peligro. Se corrobora que un tercero amenaza la integridad humana, se encuentran escenarios de violencia en donde se encuentran comprometidas la vida, integridad física, psicológica y patrimonial de las víctimas, quienes han sido rebasadas en sus competencias de respuesta y requieren indudablemente de una intervención de externos y no puede exigirse un llamado u orden ministerial o judicial, pues si la autoridad policial tuviera que esperar para actuar, probablemente la orden resultaría ineficaz y la omisión en la atención puede tener consecuencias ulteriores de imposible reparación para las víctimas. Voy a establecer la diferencia muy simple en los casos de violencia contra la mujer en el ámbito familiar, cuando será de emergencia o urgencia. De inicio, cuando hay una denuncia, es de emergencia. No sabemos si existe el riesgo, todavía está latente, etcétera. Se transforma en urgencia cuando llego después de la denuncia y al llegar todavía existe actos de agresión y de violencia que están poniendo en riesgo
la vida de la persona. O cuando yo estoy haciendo un recorrido, estoy haciendo una investigación en la zona y ven o dentro del domicilio o afuera del domicilio una situación de este tipo, entonces tengo que intervenir inmediatamente porque existe una urgencia, que de no hacerlo, a pesar de que no cuento con un mandamiento judicial para ingresar al domicilio, entonces lo tengo que hacer porque existe esta urgencia. Esa es la diferencia. Todos los casos son de emergencia en el caso de violencias contra la mujer en el ámbito familiar, pero cuando yo estoy en ese lugar de intervención y todavía existe agresión, entonces existe un caso de urgencia. Prioridad de la atención es alta cuando cualquier situación que no sea considerada como prioridad baja que requiera el despacho de la autoridad de seguridad pública al lugar de los hechos. Para mí, toda situación donde sabemos que hay violencia contra la mujer es de prioridad alta. Hay que llegar inmediatamente para que no sucedan actos posteriores. Baja cuando el usuario no solicite vehículo policial en el lugar y se identifiquen conductas violentas meramente verbales, agresiones psicológicas no graves u otras manifestaciones de violencia de género que no impliquen por sí solas un peligro real o inminente para la vida o la integridad física de la víctima. Entonces, si ya llegamos, inicialmente todos están en un índice alto, pero al llegar, si ya no existe un riesgo en la integridad y la vida de la persona y está controlada la situación, entonces se considera un nivel bajo en el sentido que los que ya llegamos podemos dar y proteger a la mujer y a todos los que se encuentran ahí sin solicitar otro tipo de elementos para que nos apoyen. Casos en donde no exista delito flagrante y que no encuadren en los supuestos ya considerados anteriormente y donde la víctima únicamente busca orientación. Y por lo tanto, cuando hay flagrancia, siempre se considera un nivel de riesgo alto. 2. Consideración de necesidades. Todas aquellas necesidades evidentes que se aprecien de la situación de la víctima, pudiendo ser médicas, psicológicas, jurídicas, de integridad física, psicológica, patrimonial y económico, se deben canalizar a la víctima a través del 911 del Centro Nacional de Información o de los C5 y C4 de los estados. Siempre, cualquier circunstancia que requiramos, tenemos que comunicarnos a estos medios para canalizar todo este tipo de atenciones y debe ser una canalización inmediata. La tercera fase de esta cuarta etapa es el traslado y la entrega. Una vez que se ha establecido el mecanismo de atención idóneo para la canalización de la víctima, procederá a su traslado, tomando todas las medidas necesarias, atendiendo a la situación y necesidades de la víctima. En el caso de que también sea necesario trasladar a la persona agresora, el traslado deberá ser por separado y se debe procurar mantenerlos en espacios físicos distintos y distantes. Lógicamente, el primer paso es cómo traslado a la víctima. Si tiene lesiones graves, pues al final de cuentas debe haber una canalización para que llegue un área médica y la traslade y vaya un elemento en custodia para proteger la vida y la integridad de la mujer. Ya dependerá de cada situación en específico el traslado de la víctima. En el caso de que haya una detención por una flagrancia, entonces también se tiene que trasladar a la persona detenida inmediatamente al Ministerio Público y nunca podrán ir en una misma unidad. Aunque digas, no, pero yo voy en medio, pues sí, no importa. Al final del día, cada uno tiene que ir en una unidad distinta. Y por último, tenemos la etapa 5, la protección, el seguimiento, que se divide en las fases de detección, nivel de riesgo, criterios para la valoración de riesgo en la que se encuentra la víctima, plan de seguridad o de protección, acompañamiento para la interposición de su denuncia y la formalización. Entonces, en esta quinta etapa de protección, nos señala, consiste en preservar la vida, la integridad física y los derechos e intereses de la víctima,
aplicando medidas específicas, para lo cual la autoridad de seguridad pública determinará el nivel de riesgo al que es susceptible la víctima. En esta etapa, la víctima solo es resguardada y canalizada en caso de ser necesaria su atención médica y psicológica. Entonces, en esta etapa, como ya hemos mencionado anteriormente, seguimos con la protección de la víctima. Hasta que tengamos nosotros contacto con ella, nosotros somos los encargados de proteger la vida e integridad de la misma. Y también tiene que ver con la canalización a las distintas áreas para su atención victimológica. En este sentido, la Autoridad de Seguridad Pública realizará lo siguiente. 1. Detección de nivel de riesgo. El riesgo se define como la probabilidad de un hecho multiplicado por sus consecuencias nocivas. También se considera como la expectativa en que pueda materializarse una amenaza y ocurrir una posible lesión. En este contexto, existirá un nivel de riesgo ante la posibilidad que una víctima de violencia sea de nuevo amenazada o lesionada. Entonces, lógicamente, al llegar al lugar de intervención y hacer toda esta intervención que ya mencionamos con anterioridad, entonces, ya que tenemos el control y estamos en esta etapa, de todas formas debemos detectar si siguen persistiendo riesgos y si existe la posibilidad que la mujer siga siendo violentada o agredida, o no solamente ella, sino también los ofendidos, los hijos o familiares o amistades de la misma. 2. Criterios para la valoración del riesgo en la que se encuentra la víctima. Ante la actuación policial, el nivel del riesgo podrá determinarse a través de la entrevista durante el acercamiento del primer respondiente, que permitirá informar a la víctima las medidas de prevención, seguimiento y monitoreo. Si en un caso la mujer no quiere denunciar, sí debemos ver las alternativas a dónde dirigir a la víctima para no quedarse en el domicilio y esté protegida realmente y monitorear realmente qué es lo que puede suceder posteriormente en esta circunstancia. Y en estas valoraciones, pues tenemos todos estos niveles que ven en su pantalla. Desde si es el primer evento de violencia, si vive control y limitaciones económicas, que es cuando existe un nivel más bajo, o hasta lo más alto, que es si la mujer se encuentra embarazada, si la persona agresora tiene armas o acceso a ellas, y si la persona agresora tiene problemas psiquiátricos. Bajo esa circunstancia, entonces debemos saber en qué nivel estamos y por lo tanto valorar mi proyecto, el programa que vamos a realizar para la protección de esta víctima. Este plan de seguridad y de protección que debemos elaborar en ese mismo momento. La elaboración de un plan de protección o de seguridad para la víctima es una medida que implica alcanzar la comprensión de su situación y el riesgo en que se encuentra, lo que la lleva a revalorar los elementos de tipo personal, familiar y social disponibles para realizar cambios en su vida. Entonces, de acuerdo a ello, yo como elemento policial debo hacer un plan de seguridad inmediato, y ya que es atendida, entonces también se debe continuar con un plan para brindarle esta atención y tratar de evitar que sea nuevamente víctima de violencia en su hogar. 4. Seguimiento del plan de seguridad implementado por el primer respondiente. Aquí, dentro de las recomendaciones que te da este protocolo, que si ves que existe un nivel de riesgo bajo, solamente hagas patrullaje ocasional. Esta cuestión de presencia disuasiva ocasionalmente. Si hay un nivel de riesgo medio, pues un patrullaje frecuente, presencia policial frecuente para disuadir este tipo de violencia. Cuando es un nivel de riesgo alto, entonces estar casi ya con una presencia permanente. Sin embargo, va a ser constante, y ya cuando es un nivel de riesgo extremo, pues hacer un patrullaje ya permanente, una presencia ya en punto fijo para que no suceda violencia posterior. 5. Acompañamiento para la interposición de su denuncia. Y creo que este es de los puntos más importantes, ya que convencimos de que la víctima vaya a denunciar, pues creo que es donde realmente llegamos al objetivo final en cuanto a la actuación policial en ese momento.
Es evitar actos u omisiones que obstaculicen, impidan y dilaten el acceso a procedimientos jurídicos que atiendan, investiguen o sancionen la violencia familiar de que ha sido objeto. Sabemos que lo ideal es que inmediatamente de que ya se tuvo la intervención policial es dirigirnos al Ministerio Público, ya sea con detenido o sin detenido, para que empiece la atención victimal también y empiecen diversas investigaciones de áreas periciales y de actos de investigación. Proporcionar información sobre el procedimiento de denuncia o querella y brindar acompañamiento a la víctima ante la instancia de procuración de justicia correspondiente. Darle información cómo va a ser este proceso, cómo va a tener que denunciar o querellarse para que comience la investigación y que le facilite desde un primer momento esta denuncia. Explicar a la víctima de forma breve pero concisa sobre el proceso de denuncia y hacer referencia al asesor jurídico que el Estado le proporciona. Decirle de forma breve pero explicativa de qué se va a tratar todo el procedimiento, qué es lo que se va a requerir y que además tiene derecho a una asesoría jurídica, que ella misma lo puede designar y que si no lo quiere así, el Estado se lo puede proporcionar de manera gratuita. Después tenemos el trasladar por separado a la víctima, a la persona agresora, como ya lo había mencionado anteriormente, este protocolo. Informar a la autoridad correspondiente sobre la presencia de la víctima, la persona agresora, así como de los hechos, situación y decisión de la misma. Sabemos que esto le llamamos puesta a disposición. Ya que estamos en las instalaciones del Ministerio Público, pues debemos poner a disposición a la persona detenida, al informe policial homologado, a los objetos asegurados, a los objetos que se les haya realizado la cadena de custodia y en este caso darle comunicación dónde se encuentra la víctima y con ello hacemos la puesta a disposición de todo lo que estamos mencionando. La formalización es muy similar a lo que estamos hablando. El agente policial debe registrar cada caso atendido en el informe policial homologado conocido como IPH para hechos probablemente delictivos. Recordar que hay otro para justicia cívica. Toda la información relacionada con la puesta a disposición de personas y o de objetos derivados de su intervención de conformidad con los lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del IPH. Recuerden que esos lineamientos estuvieron publicados el año pasado en enero para aplicarse a nivel nacional bajo estas circunstancias. Por otra parte, al tener conocimiento en forma primaria de la comisión de un posible hecho delictivo, se llevará a cabo la actualización del BANAVID a través del expediente único, el cual consiste en un registro diario de agresiones por parte de todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que integran el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que permite conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia, así como el de la persona agresora. Además del informe policial homologado que se sube a Plataforma México, además del Registro Nacional de Detenciones, que es una obligación, ¿sí? Capturar a todas las personas que sean detenidas, ya sea por una infracción administrativa o un delito. También existe un sistema que debe subirse a un sistema especializado, una información que se debe subir a este sistema, que son todos los casos referentes a violencia contra las mujeres y así tener datos que nos permitan conocer los distintos tipos de víctima, la dinámica que existe en los diversos lugares en el país, focalizado completamente, y si esta mujer ya ha sido víctima de este tipo de delitos por la misma persona o por otras personas. Y un seguimiento, que es el número 7, se llevará un seguimiento controlado de las incidencias de violencia en agravio de las víctimas registradas de atención policial, del cumplimiento de los neutralizadores de riesgo de violencia que la Autoridad de Seguridad Pública señale en planes de seguridad para la protección de la víctima, además de obtener los elementos necesarios para acreditar la existencia de un hecho probablemente constitutivo de los delitos relacionados con violencias contra las mujeres,
familiar o de género que señalen las disposiciones aplicables, con la finalidad de que en el momento oportuno sea posible hacer de conocimiento la noticia criminal al Ministerio Público mediante informe policial debidamente documentado. Aquí lo importante es que hay que darle seguimiento bajo dos áreas distintas. Una, en las áreas de prevención del delito, tener registro de todos ellos para en su momento hacer políticas de prevención del delito, ya sea secundarias o primarias cuando hacemos intervención a distintas áreas del gobierno. Y dos, pues lógicamente el seguimiento que le da el Ministerio Público en la investigación y que la policía va a seguir interviniendo siempre y cuando el Ministerio Público se los ordene con ciertos actos de investigación que le ayudarán a entender mejor y esclarecer el hecho que sucedió en ese momento. Se llevará a cabo retroalimentación en los sistemas de seguimiento y además los policías reportarán al jefe inmediato y a su vez los elementos de seguridad lo harán mediante informes al seguimiento de dicha denuncia a su superior jerárquico y en su caso al Ministerio Público. El cumplimiento final de la responsabilidad policial, es decir, qué sucedió con la víctima y en su caso con la persona agresora. Creo que lo más importante de la actuación policial es proteger a la víctima, darle esta seguridad de que tiene alguien que la apoya y que no debe de tener miedo de denunciar, hacer nuestros actos de investigación correctamente, canalizar a los medios correspondientes para la atención victimológica y hacer la puesta a disposición correctamente. Ya otras áreas se tienen que encargar en materia de política criminal, de prevención del delito y de la investigación del delito como tal, y nosotros interveniremos en su momento en los casos que el Ministerio Público así lo solicite. Como vemos, es un protocolo que sirve de mucho, que nos deja un poco claro, creo que en ocasiones repite mucho el protocolo ciertos puntos, pero es importante leerlo todo y es importante comprender qué es lo que nos está permitiendo y qué es lo que nos está obligando y complementarlo lógicamente con toda la legislación en materia. Lo único que nos va a hacer especialistas en cada rubro es primero estudiar, dar lectura y después la práctica. Les agradezco la atención durante estos videos, de estos 6 videos. Ojalá sean de su utilidad. Tienen material dentro de la plataforma para estudiar. Hay mucha información en internet que pueden estudiar. Recuerden que concluyendo cada video tienen que hacer su evaluación y pues no me queda más que agradecerles su atención, esperando pronto, ¿sí?, estar también de manera presencial en los lugares. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Has terminado el video 6 de 6 del curso Perspectiva de Género. Si ya estás listo, responde tu última evaluación. Éxito. Y recuerda, trabajamos con profesionalismo para transformar.